Sin lugar a dudas, la vida rural de las haciendas mexicanas forjó lo que ahora es el deporte nacional, la charrería. Diversas fincas rurales, sobre todo en el centro del país, por sus grandes extensiones, tenían necesidad del cuidado de animales, del traslado de cosechas y de personas, siendo cotidiano el uso de caballos para las faenas campiranas. Hoy iniciamos con este proyecto, que pretende adentrarse en un mundo de historias, de esencia y de origen. Un mundo un tanto olvidado, pero que a partir de ahora haremos que tome su justo lugar, no solo en el deporte que da identidad a nuestro país, como es la charrería, sino también en la remembranza del acontecer histórico de esta gran nación. Por eso, hoy hablamos de la Hacienda de Cofradía Grande, ubicada al noreste del municipio de Aculco, en el Estado de México, colindante con el territorio de San Juan del Río en Querétaro, cuya actividad primordial fue la crianza del caballo, actividad pecuaria que hoy en día continúa en esta finca. Iniciamos aquí, en el corazón del norte del Estado de México. Aculco, tierra de agua, de cañadas profundas y memoria indígena, donde la piedra volcánica marca el paisaje y el tiempo parece avanzar con cautela. Se levanta un lugar que guarda siglos de historia. Mucho antes de que existieran muros, trojes o capillas, estas tierras ya eran habitadas. Aculco fue territorio otomí, un espacio donde la comunidad y la naturaleza mantenían un equilibrio ancestral. El agua, abundante y sagrada, dio forma al paisaje. De ahí su nombre. Cuando llegaron los españoles, no encontraron un vacío, encontraron un mundo ya organizado. La Hacienda de Cofradía Grande tiene antecedentes documentales desde el año de 1623, siendo propiedad real y cuyo nombre inicial fue Archicofradía del Santísimo Sacramento. La superficie fue de 46 caballerías, un aproximado de 4,000 hectáreas actuales. En 1802, la corona o el virreinato ordenó un inventario para poner en venta la finca, derivado de penurias económicas de la corona española, consumándose la venta de la hacienda en 1804. Cuyo nuevo propietario fue el clero mexicano y su denominación legal fue la de Hacienda de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Es reiterativo el uso de medidas que hoy no están en vigor, pero que retratan la vida rural de aquellos siglos. Encontramos medidas de superficies, como leguas o caballerías, cordeles y varas, medidas de peso, como fanegas, medias, cuartillas, arrobas, cargas, gramos y tercios, y de pesos reales para fijar sus costos. Siendo propiedad real y después del clero, siempre tuvo arrendatarios que pagaron por rentas el uso de pastos y de animales, tanto a la corona como a la parroquia de San Jerónimo en Aculco. A raíz de la Ley Lerdo, parte de las leyes de reforma expedidas en 1856, la hacienda es adquirida a finales de ese año por don Felipe Polo, a través de una adjudicación que hace el juzgado de Jilotepec, ante la negativa del señor cura de Aculco de hacer entrega de la finca, previo pago de 3,333 reales y 8 gramos. A partir de entonces, la finca es denominada Hacienda de Cofradía Grande, dando también origen al nombre de la comunidad Cofradía Grande, perteneciente al municipio de Aculco, en el Estado de México. Sucesores de don Felipe Polo, entre ellos Juan y Miguel Polo, fraccionaron la propiedad y esta también fue afectada por diversos ejidos. En 1933, el casco de la hacienda y una superficie muy disminuida fue adquirida por doña Zenovina Garfias, viuda de Bárcena, y posterior a ella, 2 propietarios más. Hasta nuestros días, los propietarios son una familia practicante de la charrería y la tauromaquia. Dado el elevado número de ganado caballar bruto
que pastaba en llanos, lomeríos y estepas de la finca, existen testimonios de la práctica de piales desde principios del siglo XX, tal como quedó plasmado en el óleo del pórtico de la hacienda. Desde hace 25 años se construyó un lienzo charro en el tecorral de la hacienda y actualmente se realizan pialaderos, en los cuales han participado hasta 80 charros. Varios ejemplares equinos han dado prestigio a los cuartos de milla que nacen en estas tierras, dedicadas a la cría de caballos, como se hacía desde la época virreinal. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Continuamos en este primer capítulo, en esta aventura que hemos iniciado, en este podcast que hemos dado en llamar Crónicas de Haciendas y Charrería. Y en este momento nos da mucho gusto el poder platicar con un hombre que por amor a la historia, por amor a los caballos y desde luego por amor a la tradición mexicana, ha tenido a bien impulsar un espacio como este, Cofradía Grande, un espacio hermoso, como ya hemos visto, un espacio que nos hace remembranza a la historia de esta región norte del Estado de México, en este hoy pueblo mágico de Aculco. Y pues queremos dar la bienvenida y agradecer sobre todo el recibirnos el día de hoy en esta su casa, en este su espacio, a don Arturo Osornio Sánchez. Así es de que, don Arturo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer este hermoso lugar en este bello rincón del Estado de México. No, gracias a ustedes, bienvenidos a su casa. Bien, pues, don Arturo, ya tuvimos oportunidad de hacer un recorrido visual, presencial, en los espacios, en los lugares emblemáticos y representativos de lo que hoy día es esta Hacienda Cofradía Grande. Cierto es que es una hacienda activa, es una hacienda viva, pero bueno, como todos estos lugares tiene su historia. Así que le pediría de favor, si es tan amable, platicarnos un poquito a su saber y a los antecedentes que usted tiene, cómo era el trabajo, cómo era la vida en aquella época de las haciendas en nuestro país, cómo se vivía aquí en Cofradía Grande. Bueno, esta hacienda tiene antecedentes documentales desde el siglo XVII. Había en aquella época pues pequeña propiedad, pero también había tierras comunales de pueblos originarios y había otras tierras que pertenecían a la corona o al virreinato, que es el caso de esta finca que pertenecía al virreinato y que arrendaban sus pastos, sus tierras para la crianza de otros animales. En particular en estas tierras pues privaba más la crianza de los caballos, tanto los propios de la finca como los pastos que rentaban para la crianza de otros. Y esta actividad pues se dio, yo creo que concluyó hasta los años 60. Todavía a mí me tocó ver cómo de aquí a charreadas formales en Aculco llevaban pues yeguas de piales o yeguas de manganas o animales de reparo para las charreadas que se hacían en otros lugares como en Aculco. Si ustedes ven, estamos en un lugar muy despoblado y el nombre lo dice, Cofradía Grande, o sea, era una propiedad de un tamaño considerable. Por los papeles que se tienen aquí de la historia de esta finca, pues yo llegó a tener unas 4,000 hectáreas en donde había todo tipo de ganado, pero particularmente era el ganado caballar el que se hacía. Por eso esta finca no tiene grandes trojes o bodegas para granos, porque aquí lo que se cosechaban y se vendían, que debió de haber sido un buen negocio, tanto en la Guerra de Reforma como en la Revolución, poder vender un buen número de caballos para las actividades de esa época.
Posteriormente, cuando la corona entró en crisis, a principios del siglo XIX, muy a principios del siglo XIX, el clero mexicano compró esta finca. Empezaron los trabajos de inventario en 1802 y en 1804 pasó a ser propiedad del clero, administrada por la parroquia, y también rentaban sus pastos para poder generar pues un ingreso ahora para la Iglesia Católica. Para finales del siglo XVIII, pues vemos que ya habían fraccionado, ya habían nacido de aquí otras propiedades, pero seguía con esa actividad. Para 1896, pues entre peones acasillados y dueños, vivían aquí 20 personas que seguían haciendo las actividades de cercado de potreros, de revisar los animales, de estar al pendiente de la finca. Para mí, para mi familia, cuando compramos esta finca estaba muy deteriorada en sus tejados, en sus cosas, y prácticamente ya sin actividad agrícola ni pecuaria. Y pues fue toda una aventura reconstruir la casa, reconstruir los corrales y todo para que fuera una hacienda viva. Y luego pues ponerla a trabajar. Aquí toda mi familia ha colaborado, ha participado, pero y ahora que decimos que es una hacienda viva, pues es por su propia actividad, que sigue siendo pues un criadero modesto de caballos, pero pues aquí nacen algunos, se maquilan otros para la reproducción, y hay algo de ganado vacuno. Sembramos únicamente lo indispensable para la alimentación del ganado, pero tenerla viva pues es toda una aventura, y eso es por la vocación que tenemos. Ahora, adentro en el tecorral de la finca, de la hacienda, había espacio para un lienzo charro, el que se hizo hace unos 25 años, y pues es un lienzo también activo, en donde hay pialaderos con mucha frecuencia, hay una actividad prácticamente diaria en el trabajo de aquí de la casa. Aquí trabaja mi hijo, ahí él reproduce caballos, él los prepara, los arrienda, los compra, los vende, y eso hace que sea una finca pues que se siente viva. Es correcto, y así como lo menciona don Arturo, es que escogimos este lugar para poder iniciar con este proyecto, con esta aventura, como menciona don Arturo, en donde se percibe dentro de estos muros, dentro de estos espacios, dentro de esta vegetación, dentro de todo el entorno, precisamente la actividad que refiere don Arturo, como si estuviéramos en aquellas actividades, como si estuviéramos en aquellos momentos en donde en los pastizales, en los potreros está corriendo el ganado vacuno, el ganado caballar. En la actividad de la gente de apoyo, la que trabaja aquí, también se hace evidente, remembrando a aquella gente que empezaba a hacer uso de los caballos, los peones y demás. En fin, así es un entorno muy particular el que se vive aquí en Cofradía Grande. Y así lo hemos querido iniciar, así se lo queremos ilustrar a todos ustedes, para que vayamos adentrándonos en esto que es el podcast, en esto que cuenta y contará muchas historias de vida, muchas historias ocurridas en diferentes lugares. Así es de que hoy estamos aquí en Cofradía Grande. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes.
Villa del Carbón, la magia se vive todos los días, en sus calles, en sus costumbres, pero sobre todo en su gente. En Villa del Carbón, la magia recorre sus imponentes paisajes, ríos, presas, montañas y bosques que nos inspiran a la libertad. Su exquisita gastronomía llena de magia tu paladar con la combinación de sabores y colores dignos para cualquier rey. La magia brota de las manos artesanas que plasman con su trabajo el gran orgullo de la capital mundial del botín charro. Hablar de la magia de Villa del Carbón es hablar de colores y de vida. Es hablar de sensaciones para todos los sentidos. Aquel que es de Villa del Carbón tiene la fortuna de llevar en su sangre un legado de historia, cultura y tradición. Celebramos un aniversario más de magia, una magia que siempre ha existido. La charrería es una tradición viviente, un símbolo de nuestra cultura e identidad. Orgullosos de formar parte de esta imagen que nos distingue en el mundo, hoy damos las gracias a nuestro fundador, Rogelio Hernández, por estos más de 40 años ofreciendo calidad, tradición y cultura. Bien, pues continuando en esta amena charla con el señor Arturo Osornio Sánchez, vamos a adentrarnos un poquito más en el acontecer, en la actividad, en lo que ocurría cotidianamente en esta hacienda Cofradía Grande. Hemos mencionado que el nombre de este podcast nuestro, que tiene que ver esencialmente con estos espacios, pero también saber, conocer, imaginarnos en un momento determinado cómo las suertes charras, las que hoy conocemos de manera profesional, se fueron gestando, fueron haciendo en estos hermosos lugares. Así es de que, don Arturo, aquí en Cofradía Grande ya nos platicó usted la esencia y la naturaleza del lugar, la crianza, el manejo del ganado caballar sobre todo. ¿Cómo es que fue dándose este proceso de las suertes charras en el campo aquí en Cofradía Grande? Yo pienso que del año 1900 hacia atrás, pues los mismos vecinos de aquí o los propietarios de aquí, pues ensillaban un caballo o ensillaban varios para poder hacer el arreo, juntarlos y meterlos al ruedo antiguo que hubo aquí para poder destetar, para poder separar, para poder escoger y vender ejemplares o animales. En ese tiempo seguramente anduvo por Aculco en algunas ocasiones o en alguna temporada el pintor Icaza, y aquí vemos en el pórtico una pintura en donde están metiendo una yeguada al anillo antiguo que tuvo esta finca. No estaba regulada la charrería, no había charrería, pero tanto las personas que son originarias o que eran originarias de aquí, pues hasta la fecha tienen el gusto por el caballo, aunque no sean charros específicamente como los conocemos ahora, y les gustaban los buenos caballos. Son rancheros muy modestos, pero les gustan los caballos y saben montarlos. A lo mejor no los arriendan como ahora, ¿no? Para que hagan 50 puntos, claro, o 40, pero porque no tienen ese conocimiento. Pero esta pintura de Icaza nos muestra que en este lugar pues venían tanto los de aquí como los de otros lados sobre todo a hacer la suerte de piales en el lienzo. Y eso ha seguido. Yo recuerdo a don Miguel Lara, que es un charro prototipo nacional de la charrería. Ya cuando tenía más de 100 años, un día vino aquí a unos piales.
y recordó cómo hacía varias décadas atrás ya venían aquí a apialar señores de Polotitlán, señores de Aculco, particularmente de esos lugares, señores de San Juan del Río, venían a apialar por la gran cantidad de yeguas brutas que había en estas llanuras. Y entonces pues fue una contribución. Aquí en el pórtico podemos ver unos 20 frenos antiguos de caballos de rancho, no de los frenos de ahora, que seguramente con esos andaban pues para arrear todo el ganado caballar y poderlo concentrar aquí en este anillo, en el corral de la hacienda, meterlos al corral para poderlos separar, para poderlos vender, para poderlos curar, para todo lo que es la actividad de campo. Entonces es un antecedente de que las personas grandes que yo conocí, pues todos venían a cofradía a apialar, seguramente a convivir. Se puede decir que este anillo de aquí, con la parte de que ahora son corrales, pero que era el contralienzo, pues yo pudiera afirmar que es uno de los lugares donde primero se practicaron los piales, o de los primeros lugares donde se practicaban los piales de todo el país. Y curiosamente mi hijo heredó pues, las virtudes de mi papá. Mi papá era charro, pero también era buen pialador. Y mi hijo hace todas las suertes, pero sobre todo es pialador. Sigue siendo pialador y sigue teniendo aquí su parte de la actividad del rancho, es tener yeguas para pialar, que a veces él las renta para las charreadas, o yeguas para manganear, que a veces las renta. Y a partir de que se hizo el lienzo charro, pues la actividad aquí primordial es la práctica de los piales, que a quienes les gustan, pues dicen que es una de las suertes más bonitas de la charrería. Así es, una suerte de mucho riesgo, hay que decirlo, de las más riesgosas en la charrería, pero también de mucho aprecio, como usted bien comenta, por la añoranza y por el entorno que implica el reunirse, la plática, la convivencia entre los amigos y demás. Don Arturo, usted mencionaba un dato interesante a un gran personaje de la charrería nacional, a don Miguel Lara, y también cuéntenos un poquito, hace un rato me contaba usted anécdotas al respecto. Dicho sea de paso, siendo él parte o importante de la gente que adiestró en la monta a caballo, por ejemplo, a personajes como Pedro Infante, en su momento, este gran ídolo del cine mexicano, pero también había otros personajes aquí que se reunían y convivían con figuras como Pedro Infante. Me hacía remembranza de un familiar suyo que en esa palomilla, por así decirlo coloquialmente, pues tenían a bien juntarse, convivir y demás con personajes de esta talla. Sí, bueno, Pedro Infante vino N veces a Aculco, y yo no sé si alguna vez de esas don Miguel o mi papá o mi tío José se lo trajeron a Cofradía Grande, a Cofradía Grande, primero porque era una cabalgata de 18 kilómetros del pueblo aquí a este lugar, hacer una cabalgata y luego ponerse a tirar piales. Pero sí, don Miguel tuvo, y él, incluso por ejemplo a mis hermanos y a mí, cuando éramos niños, pues nos enseñó a florear. Algunos aprendieron más, yo muy poco, pero él venía cada 15 días a dar clases de floreo, don Miguel. Y pues, por ejemplo, aquí tengo yo algunos recuerdos, su silla de montar, sus espuelas de mi tío José, que era amigo personal de Pedro Infante, y pues también era compadre de don Miguel, y mi papá también era compadre de don Miguel. Mi padrino de bautizo era un hermano de don Miguel. De ahí el gusto por la charrería, pero sobre todo pues mi papá fue un charro de subrayado. Ahí aparecen todos
libros de Octavio Chávez y de todo eso, como charro vaquero, pues, para hacer suertes charras. Y de ahí la afición, el gusto tanto de mi hijo como de mis hijas por la charrería, que mis 2 hijas fueron escaramuceras. Una todavía hace vestidos para escaramuza con mucho éxito, y Gisela 2 veces campeona nacional y ahora juez de la federación, y Cuco pues que no se baja del caballo, prolongando ahora la actividad de charrería. Pablo, que fue también campeón nacional infantil. Emiliano, que fue campeón nacional infantil de cala de caballo y de todo eso. O sea, pues es una familia que les gusta la charrería y que encontraron aquí en Cofradía el gusto por continuar esa tradición. Efectivamente, pues esto es la esencia, amigas y amigos. No solamente es la construcción de este hermoso lugar, sino todo lo que en torno a ella ha ocurrido. Nos comenta don Arturo de esta tradición familiar que hoy día todavía prevalece con la familia Osornio y que seguramente habrá de hacerlo por muchas generaciones más. Así es de que estamos en Cofradía Grande, en este pueblo mágico de Aculco. Continuamos con esta amena charla en este hermoso lugar. Volvemos. Érase una vez una villa de carbón, donde el bosque en silencio susurraba historias y leyendas de su época dorada. Hermosa provincia, donde el tiempo ha pausado, las historias del ayer aquí cobran su legado, donde la leyenda es vida y emoción, y la magia de provincia llena tu corazón. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body, oh. She just swallowed all and I don't mind it. Ever since I was a kid, I've been legit. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Zarapes México, la primera marca de zarapes charros en el mundo, una empresa comprometida con las tradiciones mexicanas y el deporte nacional, la charrería. Producimos zarapes únicos y exclusivos, con telares de más de 100 años, hechos por artesanos zacatecanos. Zarapes México, a puro topar. Envíos nacionales e internacionales. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. De verdad, este inicio, este primer capítulo ha sido toda
una experiencia el poder estar en este lugar, el conocer sus instalaciones, el que se nos haya hecho referencia de anécdotas, de situaciones especiales que han ocurrido a lo largo del tiempo en este lugar. Ha sido todo una odisea y una experiencia maravillosa. Y pues bueno, y esta plática, esta charla que hemos establecido con don Arturo, pues nos ha llenado aún más de información y sobre todo nos ha trasladado en el tiempo a esos espacios y esos momentos que nos ha venido narrando durante esta misma charla. Pero bueno, vamos a concluir con esta plática y finalmente, don Arturo, para concluir, usted nos mencionaba, esto ha sido un proyecto de vida, por así decirlo, que usted ha impulsado con esa pasión y ese agrado. Pero coméntenos, ¿qué le ha impulsado, qué le ha motivado para convertir de este lugar de la nada prácticamente, o de sus cimientos, de lo que usted adquirió, a llevarlo ahora a esta edificación hermosa, en donde desde el espacio, desde que uno ingresa, desde su recorrido, donde uno camine, percibe esa esencia de lo que fue este lugar? ¿Qué lo ha motivado, qué lo ha llevado y qué lo sigue impulsando para seguir haciéndolo? Mira, yo de profesión yo soy maestro rural, maestro de primaria. Pero en mi vida trabajé muchos años para el campo. Entonces, si yo trabajaba para el campo, pues es porque me gusta el campo. Y hacer una finca, hacerla productiva, pues es todo un reto, más en esta época. Y hacerla productiva con números negros, pues es más reto todavía. Pero se fueron tejiendo las cosas. Mira, por ejemplo, aquí en los primeros años de actividad de aquí de la hacienda, se hicieron unos cursos infantiles. Aquí mis 3 nietos varones hicieron su curso con otros niños que ahora son buenos charros y que andan en grandes competencias en el país. Particularmente Gisela, pues les trajo buenos maestros de primer orden, y veíamos cómo la charrería, pues llegaban niños que no tenían ni siquiera idea, pero se salían de aquí ya con su riatita y con una buena experiencia. Muchos le siguieron, otros quizá no con tanta intensidad. Y últimamente, pues Emiliano, que es un buen charro, pues ahora de repente le dio el gusto por el toreo, y aquí por torear. Y aquí en esta finca, pues el mismo anillo del lienzo charro, pues se convierte en tentadero para sus prácticas, para todo. En este anillo fue por primera vez donde, en una fiesta de octubre de aquí de la hacienda, mis 3 nietos tomaron un capote y se pusieron a torear una becerra, lo cual es muy significativo, porque de 1000 niños no hay 10 voluntarios que se bajen. Pero aquí los 3 se pusieron a torear y Emiliano le siguió. Y él porta en España, porque ahorita permanece allá por la actividad que tiene. Ya tiene allá actividad de tiempo completo. Pues es muy frecuente que vaya a los tentaderos vestido de charro, que vaya a ceremonias donde tiene que ir vestido de gala, o otros novilleros van de traje, él va de charro, a veladas de pueblos, de ciudades donde va toreando, a presentación de carteles. Él lleva siempre con orgullo el traje de charro, porque antes de ser torero se hizo charro. Aquí le ayudaba a su papá también, desde saber limpiar un caballo hasta ponerle la gamarra, ensillarlo y empezarlo a trabajar para darle rienda o para darle uso. Aquí a algunos se les da rienda, pero a otros, pues dice uno, yo quiero un caballo coleador. Por eso hay un poco de ganado bovino también, que de vez en cuando los meten a practicar caballos, o sea, pone caballos para que otras personas los tengan, o a veces traen caballos aquí para que los enseñen a la actividad que quiere el dueño.
Entonces, pues es una actividad que se da. Y ahora, pues de repente, pues nos vimos en la necesidad de circular otro potrero para tener algunos animales bravos. Está muy lejos de ser una ganadería, pero algunos animales bravos para que Emiliano se ponga a entrenar, se ponga a ensayar, y ha tenido mucho éxito. Incluso su primer promocional de medios de comunicación para España, pues fue una filmación con un entrenamiento aquí en Cofradía, donde él, antes que tomar el capote, pues se puso a practicar manganas y piales y todo lo que sabe hacer, que saben hacer todo. Entonces ha sido, pues él lleva también, luego me habla, me escribe, pregunta por su casa, pregunta por sus familias, pregunta por la hacienda, cómo está Cofradía, sigue habiendo caballos, ya llovió, no llovió, ya heló, no heló, que son términos, tanto el tiempo de lluvia como si llueve, si no llueve, pues que son básicos para ver, oye, no llovió este año, pues hay que ver lo de la pastura porque va a faltar para los animales. O llovió bien, pues hay que cortarla para empacarla y guardar para el estiaje, que es aquí muy severo. Aunque estamos en Aculco, pues aquí la vegetación es un clima semidesértico, pero es buen clima para los caballos. Siempre se han dado y se han dado bien. Ya tomaron ustedes imagen de algunos potrillos que son los que nacen aquí, otros que están para la venta, otros que vamos a dejar aquí para garañones, de yeguas que andan pastoreando, de otras que son para pialadas. En fin, que estamos muy contentos de haber logrado tener esta finca, y yo espero que pues mi hijo, mis nietos, pues continúen conservando la finca y conservando la actividad. Excelente. Seguramente así será, profe, don Arturo. Y pues bueno, hemos estado hoy, damas y caballeros, amigas y amigos, en este inicio de esta aventura. Crónicas de Haciendas y Charrería. No lo olviden, cada 15 días estaremos visitando un espacio distinto para conocer cómo han evolucionado estos monumentos históricos, porque no solamente tienen que ver con la charrería, tienen que ver desde luego con el acontecer de lo que ha sido nuestra historia y nuestra cultura, nuestra tradición. Y para muestra, un hermoso botón, como ha sido el día de hoy este inicio en Cofradía Grande, en donde es grande no solamente en su extensión, sino también grande en su construcción, grande en su esencia y grande en esta gran familia, la familia Osornio, que el día de hoy nos ha recibido y abierto las puertas de esta su casa. Pues don Arturo, quiero agradecerle nuevamente la anfitrionía, la oportunidad de compartirnos a nosotros aquí presencialmente y a la gente que nos va a seguir a través de este podcast lo que es este hermoso lugar, esta Hacienda Cofradía Grande. De verdad, de corazón, muchas gracias, y pues usted será nuestro padrino en este proyecto. Esperemos que sea una travesía, una hermosa trayectoria que nos lleve por varias temporadas a diferentes puntos de la República Mexicana. No, hombre, pues un honor ser el padrino. Caíste en un lugar donde hay piales 2 veces a la semana, donde claro, todo el día es hablar de caballos, donde todo el día es prepararlos, trabajar con ellos. Y te deseamos que tengas todo el éxito. Sabemos de tu profesionalismo y sabemos que la actividad de charrería pues cada vez es más importante en el país, que también eso tenemos que reconocer, que ahora hay mejores caballos, mejores charros, y se tiene uno que superar para poder competir o para poder incluso poder vender un potrillo, pues tiene que ser de calidad, si no, y hay mucha competencia y ha sido para bien de la charrería. Así que muchas gracias por haber distraído tu atención, que sea todo un éxito este trabajo de comunicación que estás emprendiendo. Pues gracias, muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un placer de verdad estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, la invitación es para que nos sigan en el siguiente capítulo. Cada 15 días durante el mes estaremos en un lugar distinto. Próximamente estaremos en el municipio de Jilotepec, otro pueblo mágico
en otro hermoso lugar, en otra hacienda que también está estableciéndose un proyecto de restauración en ese lugar, la hacienda de Doxichó, en donde nos harán favor de recibirnos también, y así iremos paso a paso, 15 días a 15 días, encontrándonos con diferentes lugares, diferentes haciendas en esta primera temporada en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo y en el Estado de Querétaro. Yo soy su amigo y servidor Rolando Rodríguez, locutor charro y quien encabeza este proyecto. Agradezco nuevamente su compañía y la invitación está puesta para que nos sigan en esto que es Crónicas de Haciendas y Charrería. Las haciendas no solo son edificios antiguos, son espejos, reflejan lo que fuimos y nos obligan a preguntarnos quiénes somos. Cofradía Grande es memoria, trabajo, fe. Nos recuerda que el México se construyó aquí, entre la tierra, el caballo y el trabajo del campo. Es raíz de la charrería, es historia viva de Aculco. Mientras alguien la recuerde, seguirá existiendo. Esto fue Crónicas de Haciendas y Charrería. Los saludo desde Villa del Carbón, Pueblo Mágico, en el Estado de México. Mi casa, su casa de todos ustedes. Les doy las gracias por seguirnos en este inicio de este hermoso viaje por las haciendas de México. Su relación con el deporte más mexicano de todos, la charrería. Y recuerden, la historia no muere cuando se cuenta. Os esperamos en el siguiente capítulo, en donde estaremos descubriendo la magia de otra ex hacienda en este bello Estado de México, la ex hacienda de Doxichó, allá en Jilotepec, Pueblo Mágico. Por lo pronto, es cuanto. ¡Cuímonos!, dijo el arriero.